que dijo Yahvé. Vino ahí, pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no... Segunda trampa. Es un profesor. Voy a demostrarles algo. Si Dios existe, pues Él es malvado. Dios creó todo lo que existe. Sí. Si Dios lo creó todo, entonces Él creó la maldad. Lo que significa que Él es malvado. Disculpe, profesor. ¿Existe el frío? ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que existe. ¿Nunca han tenido frío? De hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío es en realidad la ausencia del calor. Profesor, ¿existe la oscuridad? Por supuesto que sí. Usted está equivocado, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad la ausencia de la luz. La luz no la podemos estudiar, la luz la podemos estudiar, pero no la oscuridad. El mal no existe, es como la oscuridad y el frío. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de lo que sucede cuando el hombre no tiene el amor de Dios presente en su corazón. Albert Einstein. La religión también es el conocimiento. Recuperemos la religión en las escuelas. Muy bien. Estamos, bueno, después de este video tan lindo, estamos precisamente en una batalla contra el mal. Cuando ahí dice que no existe, claro, pues existe, pero no como una creación, sino como una ausencia. El mal es la ausencia del bien debido. Entonces, por supuesto que existe el mal en la medida en que nosotros nos alejamos de Dios, pero no es una creación. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, entonces ahí empieza a aparecer el mal en nuestra vida. Entonces, yo les pido en este momento que se dispongan, porque vamos a empezar una serie de charlas muy importantes que se llama las postrimerías del hombre. Entonces, lección número 6. Introducción a las postrimerías. Resulta que nosotros sabemos para qué sirve cada cosa. Sabemos para qué fue creado todo. Sabemos el origen, sabemos el destino, sabemos la utilidad. Pero nos cuesta mucha dificultad saber nuestro origen, nuestra utilidad, para qué vivimos y nuestro destino final. En un mundo que cada vez es más materialista, que cada vez se preocupa más por el aspecto físico, que cada vez se preocupa más por las cosas materiales, donde Dios se ha desplazado para poner los ídolos del dinero, los ídolos del tener, los ídolos del placer, los ídolos del saber. En una sociedad donde cada vez importan menos los valores espirituales e importan más los valores materiales, se empieza a perder el sentido de trascendencia, se empieza a perder la visión del más allá. Dejamos de observar las cosas con clave de eternidad y comenzamos a observar las cosas solo en clave de temporalidad. Y empezamos a pensar que solamente vamos a vivir lo que duremos aquí en la tierra. Y si yo pienso así, entonces eso determinará mi vida. De la manera como yo entienda el destino eterno que voy a tener, o el destino definitivo, de esa manera viviré. Yo determinaré mi vida en la medida en que crea o no crea en la eternidad. Porque si yo creo en una eternidad, si yo creo que existe después de la vida otra vida, si yo creo que existe un infierno, si yo creo que existe algo más allá, entonces es obvio que yo las cosas no voy a mirarlas meramente de forma terrenal, sino que yo voy a mirar más allá con miras a esa eternidad. Pero si yo solamente contemplo mi vida hasta el momento de la muerte y creo, como dicen algunos, que después de que yo muera, mi alma o lo que sea la chispa de la vida se va a diluir en medio del cosmos y que voy a ser una parte más de la energía cósmica que existe. Hay teorías así de raras y hay gente que las cree. Entonces, si yo pienso esto, entonces para mí la vida será simplemente disfrute lo más que pueda y evite al máximo el dolor. Punto.
Si yo no creo en la eternidad, entonces yo creo solamente en la temporalidad. Y si creo en la temporalidad, yo creo que mi realización plena se dará en esta vida. Y si yo creo que mi realización plena se da en esta vida, entonces yo tengo que buscarla a como dé lugar, a través del placer extremo, a través del poder, a través del tener, a través de todo lo que hemos hablado. Y si para esto debo violar principios, debo violar, digamos, la libertad de otras personas, debo incluso pasar por encima de alguien, pues ¿qué le vamos a hacer? Es mi felicidad la que estoy buscando, es mi plena realización la que debo encontrar, y si para eso tengo que pasar por encima de ti, lo siento. Y por eso el hombre posmoderno, el hombre de hoy, tiene terror al sufrimiento, terror al sacrificio, y tiene un gusto excesivo por el placer. Gusto excesivo por el placer. Si yo no creo en la eternidad, entonces pues yo simplemente voy a aprovecharme de todo lo que me pueda dar placer. Y como el pecado en muchas ocasiones produce placer, voy a aprovecharme de pecar todo lo que pueda. La desgracia es que quien vive así, quien vive buscando solamente la felicidad en la tierra, tampoco la va a encontrar. Porque las consecuencias inmediatas de una vida desordenada será la tristeza, la soledad, el vacío, porque el corazón fue creado para la eternidad. El corazón fue creado para vivir eternamente. Tu alma fue creada para la eternidad. Tú como persona fuiste creado para la eternidad. Esta vida no es la vida. Esta es la temporalidad. Esto pasará. Entonces, si yo aplico mi vida para algo distinto, para lo que fue creado, así me disfrute mucho, así me ría mucho, así me sea muy agradable hacer eso que es contrario a aquello para lo que fui creado, terminaré dañándome. Ya les he puesto el ejemplo de la guitarra. ¿Para qué sirve la guitarra? Para tocarla, para generar bellos sonidos que deleiten los oídos de los que la escuchan. Pero si yo cojo la guitarra y empiezo a divertirme con la guitarra, tratando de poner un clavo en la pared, ¿qué va a pasar con esa guitarra? ¿Qué va a pasar con esa guitarra? Se va a dañar la guitarra. Se va a terminar rompiendo la guitarra. Si uso la guitarra para aquello, para lo que no fue creada, termino dañándola. Aunque disfrute mucho, aunque diga, mira qué simpático cómo le doy, mira qué chévere cómo vuelan astillas, la termino dañando. Y dañando quizá definitivamente. Lo mismo pasa con la vida, lo mismo pasa con nuestra existencia. Puedo disfrutar mucho, pero si yo no aplico mi vida para lo que fue creada, si yo solamente pienso en este momento, voy a terminar dañando mi vida con seguridad absoluta, y voy a terminar dañando a todos los que me rodean, y no voy a encontrar esa felicidad tan anhelada. ¿Por qué creemos nosotros que existe un más allá? Hay una primera razón por la que creemos que existe un más allá, y esa primera razón es porque Dios nos lo dijo. Dios nos dijo que había algo más allá, y yo le creo a Dios. Yo no creo que Dios nos vaya a decir mentiras a nosotros, y por eso vamos a hablar hoy de las postrimerías. ¿Qué significa la palabra postrimerías? ¿A qué le suena? A postre. Sí, a postre, en serio. ¿Qué es el postre? El postre es lo último que se da en la comida. ¿Qué son las postrimerías? Las realidades últimas del hombre. Esas son las postrimerías, lo que sucederá con nosotros al final. Después del banquete de la vida, ¿qué sucederá con nosotros? Eso que sucederá con nosotros se llama postrimerías. ¿Quién como Dios? Entonces, la primera razón por la que creemos en lo que sucederá con nosotros después de la muerte es precisamente por eso, porque Dios nos lo ha revelado. La segunda razón es una razón lógica. Miren esto. Esta silla donde están sentados, esta banca donde están sentados estos señores, fue creada por una mano humana. Alguna persona la creó. Y posiblemente esa persona que la creó ya no exista. Posiblemente haya muerto. Son bancas un poco antiguas y seguramente moriremos nosotros y esta banca todavía seguirá existiendo. Es absurdo pensar que una obra de mis manos, una obra que yo puedo realizar, tenga una perfección por encima de su creador, tenga la perfección de permanecer en el tiempo mucho más que su creador. ¿Cómo es esto que yo soy capaz de hacer una criatura
que tiene una cualidad tan importante como la pervivencia, como la subsistencia en el tiempo, y que sea capaz esa criatura de sostenerse en el tiempo más que yo. No puede ser. No puede ser que en un momento la criatura supere al creador. Estoy hablando de criatura y creador con C minúscula, ¿no? Porque el creador de todo es Dios con C mayúscula. Pero si nos ponemos a pensar, ¿cómo es que yo puedo hacer esto y esto va a durar más que yo? La razón me dice, no, esto no puede durar más que yo. En realidad lo que sucede es que yo cuando muero no dejo de vivir. Se transforma mi vida, pero no dejo de vivir, no dejo de existir. Entonces también encuentro yo razones racionales para creer que después de esta vida hay más vida, porque las cosas que yo creo no pueden durar más que yo. Porque yo, si soy una criatura más perfecta de Dios, si yo como ser humano soy una criatura más perfecta que una mesa, que una silla, no puedo tener, no puedo carecer, no puedo adolecer de una cualidad tan importante como la pervivencia en el tiempo, como el sostenerme, el sustentarme a través del tiempo. Pero todavía hay otra razón para creer que existe un más allá, y es la razón de la justicia. Es la razón de la justicia. Uno en esta vida no logra observar y ver realizada la justicia a plenitud. Seamos honestos, en esta vida hay buenos que no terminan de recibir las bendiciones por su bondad, y hay malos que no terminan de ser castigados por el tamaño de su maldad. Hay malos que no terminan de ser castigados por el tamaño de su maldad, y hay buenos que no terminan de ser premiados por el tamaño de su bondad. Esto me indica, incluso racionalmente, que debe existir un más allá, donde el bueno sea recompensado en proporción a su bondad y donde el malo sea castigado en proporción a su maldad. Uno no quisiera, pero es que la lógica de la vida es la justicia. Lo justo es que el que haga algo malo lo pague, y lo justo es que el que haga algo bueno se le recompense por eso bueno. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Haciendo como una introducción a la sobrenaturalidad, al hecho de creer que hay algo más allá, el hecho de pensar que cuando morimos no se acabó todo como la gente piensa. Claro, uno ve un muerto, uno ve un cadáver, uno ve que ya no se mueve, uno ve que ya no respira, y uno siente que todo se acabó. Pero no es así, no todo ha acabado. Su alma persiste en el tiempo, y es muy importante nosotros entender que no solamente somos cuerpo, que no solamente somos materialidad, que existe un alma eterna, y que esa alma eterna, una vez nos morimos, esa alma va a un juicio, y que en ese juicio se puede decidir que él vaya al cielo, que es el destino al que todos hemos sido llamados, o al purgatorio, si es que falta algo por purificar, o al infierno, si es que rechazó definitivamente la voluntad de Dios en la tierra, en la vida. De eso es de lo que vamos a hablar en estas lecciones que siguen. Vamos a hablar de las postrimerías. Vamos a hablar entonces de 5 postrimerías. Anoten: primero, muerte. Segundo, juicio. Tercero, cielo o gloria. Cuarto, purgatorio. Quinto, infierno. Vamos a hablar de estas 5 cosas. ¿Cuáles son? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Muy bien. Vamos a hablar de estas 5 postrimerías. Hoy vamos a hablar de las 2 primeras. Les dije que terminábamos el tema del pecado y arrancábamos a caminar rapidísimo como lo hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Bien? Porque me parece que llevamos un buen ritmo y no quiero que lo perdamos. Me perdonan un poco que estoy afectado de la voz. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Entonces, nosotros tenemos esas realidades, una de las cuales podemos contemplar inmediatamente, otras que no.
La postrimería primera, la muerte, es una realidad que todos experimentamos. Ayer estuve en el entierro de una persona queridísima para el pueblo de donde procedo, de Granada, Antioquia, un señor que fue un monumento a la caridad, don Héctor Gómez, que de verdad es una maravilla de persona, la cantidad de bondad, la estela, es decir, el rastro de bondad y de bien que dejó. Pues ayer veíamos 1000 personas en la misa y todo el mundo contando testimonios. Este señor me ayudó a conseguir casa, este señor me dio trabajo, este señor me recogió de la calle, este señor me dio estudio. Qué bueno uno morir y dejar un rastro de bondad tan grande, dejar un rastro de bondad en tantas personas. Qué bueno uno morir y que puedan asegurar de uno: esta persona pasó haciendo el bien. Esta persona nunca, alguien decía ya, nunca tuvo un no para una persona que se le acercaba a pedirle algo. Nunca hubo un no. Qué maravilla el haber terminado su vida desgastado por tantas personas. Pero la pregunta que nos debemos hacer es: ¿y yo? ¿Y mi vida? ¿Y mi muerte? ¿Me he desgastado suficientemente por las demás personas? ¿Yo efectivamente me he entregado generosa y bondadosamente por los demás? ¿O será que cuando yo muera me pondrán un epitafio en la tumba, en la lápida, que dice: aquí murió, aquí descansa Wilson, y en la casa su familia? ¿Ustedes se imaginan que uno se muera y los familiares de uno hagan esta oración: Señor, llévatelo con la misma alegría que te lo enviamos? Es una barbaridad. Claro, yo ayer en ese velorio veía, en el velorio y en el entierro veía tanta gente, y yo me cuestionaba mi propia vida, me cuestionaba mi propia muerte. Vamos a hablar de la primera postrimería, la muerte. Anoten. ¿Qué es la muerte? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dice: es la separación del alma y el cuerpo. Esa es la muerte. La separación del alma y el cuerpo. Nosotros tenemos un alma que es eterna, y tenemos un cuerpo que es temporal. En el momento de la muerte, cuerpo y alma se separan. Atentos, eso hay que sostenerlo, lo dice el Catecismo en el numeral. Les voy a dar varios numerales. En el numeral 1005 lo dice el Catecismo, pero les tengo varios. Dice, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 997, numeral 624, numeral 650 y numeral 1005. La muerte entonces es la separación del alma y cuerpo. Cuerpo y alma se separan. El alma va ante la presencia de Dios, el cuerpo queda descomponiéndose aquí en la tierra. Ese es el proceso de la muerte. Algunos dirán: Wilson, pero eso es dualismo. El dualismo es una corriente filosófica griega que viene desde Platón, que establecía que el hombre tiene dos principios, como dos esencias, dos naturalezas. Una naturaleza espiritual, que era el alma, y una naturaleza corporal, que era el cuerpo. Y el dualismo decía que el cuerpo era malo y el alma era buena, que el cuerpo era como la cárcel donde estaba encerrada el alma, y que por eso tenía uno que deshacerse del cuerpo para que el alma quedara en libertad. Eso sí es una herejía, eso sí es dualismo, pero eso así no lo entiende la Iglesia. Nosotros no entendemos que el cuerpo sea una naturaleza y el alma otra. Nosotros entendemos que cuerpo y alma forman una única naturaleza humana. Entendemos que cuerpo y alma no se oponen entre sí, que no es que el cuerpo sea malo y el alma buena. No, hay almas perversas, hay gente que tiene el alma negra.
Eso dependerá de la bondad de la persona, pero el cuerpo por sí, en sí mismo es un regalo de Dios. Tan regalo de Dios es que la iglesia le da cristiana sepultura a los cuerpos, y la iglesia sale a recibir el cuerpo del difunto siempre en toda misa. En toda misa de difuntos lo sale a recibir, asperja agua bendita sobre él, hace la Eucaristía, lo llevan a enterrar. ¿Por qué? Porque la iglesia entiende el valor del cuerpo. Es increíble que hoy se promueva tanto la cremación. Digo, la iglesia permite la cremación, en ese momento lo ha permitido. No es pecado cremar a alguien, existe un rito para la cremación, pero la iglesia sigue recomendando que lo normal es enterrar y sepultar a los muertos. Ahora les voy a decir las razones por eso. Pero en el fondo, ustedes saben que hasta hace poco la iglesia prohibía la cremación. Hasta hace muy poco tiempo en la iglesia no se podía hacer cremación, porque en los primeros siglos del cristianismo, esta corriente dualista, esta corriente que despreciaba el cuerpo, que esto ocurrió en el siglo I y II, esta gente pedía que se cremaran los cuerpos como un signo de desprecio al cuerpo, y cogían las cenizas de las personas y las tiraban por el aire, como un signo de por fin se libró esa persona de este cuerpo mortal que le encadenaba, que le ataba, que era su cárcel. Entonces por eso la iglesia durante mucho tiempo dijo no, porque es que el cuerpo no es una maldición, el cuerpo no es una cárcel, el cuerpo no es algo malo, por eso al cuerpo se le debe dar cristiana sepultura. Hasta hace poco era así, luego la iglesia lo permite nuevamente, y la iglesia lo permite dado que las personas, si la persona tiene conciencia que de verdad este ser que murió va a resucitar, que no crema a la persona despreciando el cuerpo, que no riega las cenizas por el río, por el aire como lo hacen algunos, si no hace nada de eso es permitido, pero siempre hay razones mejores para enterrar al muerto, de las que le hablaré ahora. ¿Me acuerdan? ¿Bien? ¿Quién como Dios? Entonces se separa el alma y el cuerpo, y el alma va ante la presencia de Dios y el cuerpo queda aquí presente. Eso es muy importante saberlo, porque en el momento de la muerte ocurre esa separación. Pero luego tenemos que decir que el hombre, cuando muere, digamos, esa muerte del hombre tiene tres propiedades fundamentales. Hay tres propiedades de la muerte, anótenlas. Primera propiedad: con absoluta certeza moriremos. Con absoluta certeza moriremos. Para morir solo se requiere, esa es la primera propiedad, la voy a explicar. Para morir solo se requiere una condición: estar vivo, punto. Y todos la cumplimos. Miren, es increíble, pero uno visita a ancianos decrépitos ya, hombre, no es gente flaca, son esqueletos gordos. Qué pesar, pero ya chupados, y todo el mundo espera seguir viviendo unos años más. Todo el mundo se aferra a la vida, y es natural, es un instinto de conservación que persiste en nosotros, es absolutamente natural, pero es absolutamente increíble ver cómo estas personas, aún sabiendo que les queda poco tiempo de vida, no se quieren morir, se aferran a la vida, no la quieren dejar por nada del mundo. Pero todos hemos de morir, es una realidad inexorable, no podemos huir de ella. Mejor dicho, todos los que estamos aquí nos vamos a morir algún día. ¿Quién podría levantar la mano y asegurar que hoy a las 12 de la noche estará vivo? ¿Quién sería el valiente que lo hace? O más bien el tonto que se atreve. Nadie podría atreverse con seguridad a decir hoy estaré vivo a las 12 de la noche, porque en un instante se puede morir una persona. Don Héctor, que enterramos ayer, se murió en 20 días. En 20 días diagnosticaron un cáncer y en 20 días se acabó. ¿Ustedes creen que las personas que se levantaron en el reciente terremoto que hubo en Asia, ustedes creen que esas personas se levantaron creyendo, bueno, hoy va a ser mi último día? Señores, estaba yo en la universidad hace algunos años y me llama mi hermano y le digo, hola Germán, ¿cómo estás? Y me dice, mal, acaban de matar a un tío. Yo me quedé frío. A mi tío Humberto, por intentar robarle el carro, lo mataron.
Lo mataron en un instante. Nadie se imaginaba eso. Cuando estábamos en la noche en el velorio y yo veía a Estela y a Julianita y a mi primita, las veía llorar, yo me imaginaba, ellas en la mañana se despidieron de él sin saber que le iban a dar, le iban a dar el último beso, que no le volverían a ver. Uno nunca está preparado para morir, nunca. Y eso es una tristeza, porque uno en realidad debería estar preparado para morir. Señores, debería estar preparado para morir. Y siempre que uno le preguntan, ¿cómo quisieras morir tú? Todo el mundo dice, a mí me gustaría acostarme a dormir y amanecer muerto. Ah, sí. A todo el mundo le gustaría así. La pregunta es, ¿y qué tal si amaneces en el infierno? Nadie medita en eso. Pero ¿qué tal que amaneces en el infierno? O sea, la mejor manera de morir no necesariamente es que te acuestes a dormir y amanezcas muerto. La mejor manera de morir es en gracia de Dios. Anoten eso. La mejor manera de morir es morir en gracia de Dios. Y entonces, cuando uno muere en gracia de Dios, que venga como sea, que venga como sea. Segunda propiedad de la muerte. Voy a tratar de avanzar bastante, porque son dos postrimerías que vamos a ver y voy a tratar de ser muy preciso. Segunda propiedad, es incierta en cuanto a su forma. Es decir, no sabemos cómo vamos a morir. No sabemos cómo vamos a morir. Ni siquiera el que se suicida tiene la certeza de que morirá en el suicidio. ¿Cuánta gente intentando suicidarse quedó cuadraplégica, paralíticos, quedaron locos? Es incierta la manera de morir. Entonces sabemos con certeza que hemos de morir, pero no sabemos cómo. Entonces les decía que sí, que todo el mundo quiere morirse tranquilo, acostarse a dormir. Miren, señores, les voy a decir una cosa que hay que entender es desde la mirada de la fe. Yo no lo entendía cuando mi abuelito, yo era niño y mi abuelo hacía siempre esta oración antes de rezar el rosario. Decía, ofrezcamos este Santísimo Rosario. Se me olvidó. Decía, por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio, para que el Señor nos libre del pecado mortal, de la muerte repentina y de toda desgracia que nos pueda suceder en el alma y en el cuerpo. Siempre decía eso. Y yo siempre decía que nos libre de la muerte repentina. Y yo le escuchaba eso a mi abuelito y yo decía, pero mi abuelito está loco. ¿Cómo que nos libre de la muerte repentina? Que nos dé la muerte repentina. O sea, qué mejor que ir caminando y un paro cardíaco, quedó ahí el pollo frito y se acabó. Yo pensaba, ¿no? Yo decía, pero claro, o sea, te mueres sin dolor. Pero mi abuelito siempre rezaba que nos libre de la muerte repentina. Entonces yo decía, ¿por qué? Claro, cuando empecé el camino de la conversión y cuando empecé el camino del Señor y cuando entendí el tema de las postrimerías y cuando entendí que nosotros debemos reparar nuestros pecados y cuando entendí que hay posibilidad de que una persona se condene, porque yo no sabía nada de eso, entonces ahí sí entendí por qué mi abuelito decía, líbranos de la muerte repentina. Y de hecho él murió y no murió de muerte repentina. Él murió de un soplo en el corazón y se demoró más o menos un proceso de 1 año. Y él era feliz y él le decía, gracias Dios mío. Y decía, gracias Dios mío, y ahí fue que lo terminé de entender. Y decía él, porque me permites prepararme para encontrarme contigo. Decía mi abuelo que era un santo. Entonces, la muerte repentina, créanme, no es la bendición que nosotros creemos. A veces esas enfermedades que uno dice, pero ¿por qué? Que mejor se muera rápido. Señores, Dios tiene un tiempo para cada cosa. Les cuento otro testimonio. Mi tío Gonzalo, pues muchos lo conocieron en mi pueblo. Él era
muy alegre, muy simpático, pero así como que fuera del hombre de Dios, pues, así como que San Antonio de Padua, pues no era mi tío. Era de hecho de los tíos el más alejadito de Dios. Le da un cáncer y en 40 días se lo lleva. Pero en esos 40 días él se consagró a la Virgen María. En esos 40 días él perdonó y se reconcilió con todas las personas, se confesó, recibió los santos óleos en varias ocasiones, recibió la Eucaristía, murió con un Cristo y el rosario en la mano, dándole gracias a Dios por la vida que le había permitido vivir. Murió reconciliado con su esposa, de la que estaba separado hacía más de 15 años. En estos 40 días, él tuvo el regalo de Dios de poderse arrepentir. ¿Se dan cuenta? Entonces a veces uno no entiende. A veces uno dice, quiero ya, espérate. Si Dios tiene un tiempo para cada persona. Y entonces ahora te dicen la eutanasia. Acabemos con la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque no queremos que sufra. Claro, quien no cree en la eternidad, entonces solamente piensa en el sufrimiento del acá. No sabe que esta persona está... Dios a través del sufrimiento de esta persona está permitiéndole no solo convertirse, sino que el sufrimiento de esta persona está permitiéndole reparar por todos los pecados que cometió. Está ahorrando purgatorio. Está ahorrándose purgatorio con ese sufrimiento. Y uno dice, no, matémoslo ya. Espérate, por Dios, que el tiempo que le limites aquí se lo tendrás que sumar en el purgatorio. Y créanme que cuando hablemos del purgatorio se darán cuenta que el purgatorio no es nada agradable. Ok, ya te salvaste si te fuiste para el purgatorio, pero te fuiste a purificar. Y vamos a ver citas bíblicas al respecto. Y vamos a escuchar testimonios al respecto de almas que el Señor ha permitido, almas del purgatorio, que se manifiesten a santos y que les cuenten cómo se sufre en el purgatorio. Entonces, señores, aunque uno vea a la persona sufrir, aunque uno vea a la persona agonizando, claro que a uno le duele, claro que la familia se destroza, claro que eso implica un movimiento de toda la familia, visitar a ese enfermo, pero eso incluso mueve a la familia a ejercer la caridad. Estuve una vez en Jardín, en el pueblito, y me fui para Jardín y conocí una familia increíble. A un señor le dio una enfermedad que le deformó los músculos y le deformó los huesos en un instante. Y este joven, que estaba pues perfectamente deformado, era el centro de la familia. Y gracias a que este joven tuvo esta enfermedad, y gracias a esta enfermedad prolongada, dolorosa, que a nadie le gustaba, que nadie quería, pero gracias a esta enfermedad, toda una familia entera que andaba dividida, que andaba en riñas, que andaba en problemas, toda esa familia entera se reunió en torno a él, se juntó en torno a esta dificultad. Empezaron a vivir en torno a él, a sus necesidades, empezaron a ejercer la caridad, empezaron a darse cuenta que los problemas que tenían entre ellos eran insignificantes al lado de la bondad de este joven que sufría con tanta alegría, con tanta dignidad, con tanta tranquilidad. Y una familia entera se convirtió. Empezaron todos a ir a misa, empezaron todos a rezar el rosario, incluso buscando el milagro de su sanación, que en ocasiones se da y en otras ocasiones no se da. La sanación física no siempre se da. Dios siempre hace un milagro. Siempre que uno ora por un milagro, por un enfermo, siempre se hace el milagro, pero no siempre el milagro es el de la sanación física. A veces el milagro es el de la conversión, porque la sanación física es un milagro muy temporal. Dura el tiempo que dure su vida. ¿Cuántos años? ¿10? ¿15 años más? Pero en cambio, si ocurre el milagro de la conversión, esto le dura toda la eternidad, señores. Toda la eternidad. Pero entonces está bien ir buscando el milagro, está bien pedirle a Dios, está bien suplicarle, pero siempre sometido a que su voluntad sea la que se encargue. Y esta familia entera se unió en torno a este joven. Y toda la familia se convirtió y toda la familia se unió más porque vivían, ya les dije, en disputas, en peleas. Y ahora nos quieren poner la eutanasia y nos empiezan a decir que es que esa persona no tiene calidad de vida. Señores, no hay frase más engañosa que esa. ¿Calidad? Espérate. La palabra calidad la conocemos nosotros en las cosas. Existen telas con más o con menos calidad. Uno puede medir la calidad de las cosas. ¿Por qué? Porque hay unas superiores a otras. ¿Yo puedo medir la calidad de una vida? ¿Será que hay vidas más calidosas que otras? ¿Será que hay vidas que valen más que otras? No, señores. No existen vidas más calidosas. El término calidad de vida, claro, uno entiende cuando lo dicen, pero ya les voy a decir cómo se dice correctamente. Pero el término calidad de vida no es preciso.
Repito, no hay vidas con más calidad que otras. Todas las vidas son igualmente calidosas. Lo que existen son mejores o peores condiciones de vida. Eso sí, porque la calidad pertenece a la persona misma. En cambio, las condiciones son extrínsecas, rodean a la persona. Entonces yo puedo decir que le puedo dar a una persona mejores condiciones. Claro, una persona enferma tiene peores condiciones que una persona sana, pero la calidad de esa persona es tan calidosa, su vida es tan calidosa y es tan valiosa como la mía, que estoy perfectamente sano. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Bien, cuando hablemos de los temores de la muerte. Pero entonces, ¿ibas a decir algo tú? A ver, vamos a escuchar eso. Si una persona no tiene el conocimiento del valor del sufrimiento y sufre una enfermedad, ¿igual le vale para reparar o tiene que necesariamente ofrecerlo? Bien, en realidad, más adelante vamos a tener una charla sobre el sufrimiento, pero en realidad lo que hay que hacer es rápidamente enseñarle a esa persona a ofrecer. Por eso uno de los apostolados más lindos que existe es el apostolado de visitar enfermos, y ojalá enfermos terminales. ¿Saben por qué? Porque yo me puedo matar acá predicándoles 9 meses la consagración y puedo enseñarles muchas cosas, y ustedes pueden convertirse y pueden tener una gracia de Dios muy especial. Pero de aquí a que mueran, pueden que muchos se descarríen, pueden que muchos no vuelvan, pueden que muchas personas terminen mal, y puede que toda esta gracia que recibieron se pierda. En cambio, cuando yo evangelizo a uno que se va a morir y le doy los sacramentos a ese que se va a morir y se me murió, yo tengo la certeza de que ese se salvó. ¿Me comprenden? O sea, ven el valor de ayudar a los enfermos. Es enorme, porque les estás ayudando, escúchenme esto, en el momento más importante de su vida. No existe otro momento tan importante como el momento de la muerte. No existe. Ni el momento de tu matrimonio, ni el momento de nada, ni del mejor negocio del mundo. El momento de tu muerte es el momento más importante. Tan importante es que nosotros en el Ave María decimos: ruega por nosotros ahora. ¿Se dan cuenta? Uno reza toda la vida por ese momento, toda la vida. Entonces, ¿qué hay que decirle a la persona? Hay que rápidamente enseñarle a ofrecer. Si no, ¿qué pasa cuando uno no ofrece? Cuando el dolor no es unido a Cristo, cuando el dolor no es ofrecido, cuando el dolor más bien se vive renegando, cuando el dolor más bien se vive lejos de Dios, es un dolor que se pierde, y en muchas ocasiones un dolor que puede condenar. Porque hay personas que en medio del dolor lo que hacen es alejarse de Dios, llenarse de odio. Lo que hacen es cuestionarse hasta el punto que llegan a dejar de creer en Dios. Pero en cambio, el que no sabe que lo debe ofrecer, pero lo vive, digamos, con resignación, ese dolor también le sirve. Al que no le sirve es al que lo vive renegando, lejos de Dios, el que no lo entrega, el que no lo une. ¿Quién como Dios? Segunda propiedad, entonces, ¿cuál es? No sabemos cómo vamos a morir, es incierta la forma, ¿cierto? Tercera propiedad de la muerte: morir mal es un daño irreparable. Morir mal es un daño irreparable. Entiendan la vida como una materia de la universidad. Si yo voy a la universidad, pues todo lo que yo hago es para ganar la materia. Pero si yo pierdo el examen, al final pierdo la materia. Y aún así, eso sería un daño reparable. Repito la materia. La volví a perder, bueno, me suspenden, a los 3 semestres vuelvo. La volví a perder, bueno, me echaron de la universidad, busco otra universidad. Todo se puede reparar aquí en la tierra. Todo. Me quebré, bueno, vuelvo a trabajar y me recupero de la quiebra. Todo de alguna manera se puede reparar, pero hay un daño irreparable, y es morir mal. Porque cuando tú mueres mal, cuando tú mueres en pecado mortal, cuando tú mueres lejos de Dios, tú has determinado eternamente para dónde te vas a ir. Y ya no hay manera de volver atrás, ya no hay manera de dar pasos atrás,
Por eso es tan importante estar bien preparados para morir. Y anoten con mayúscula rojo y Arial 14. Anoten, debo estar preparado para morir siempre. Siempre. Debo estar preparado para morir siempre. Dos puntos: en gracia de Dios. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Bien, esas son las tres propiedades de la muerte. Ahora, tenemos también tres temores a la muerte. Primer temor, anoten, temores. Tres temores. Temor al pasado. Primer temor, temor al pasado. Ay, muchachos, cuando uno ha visto tantas personas enfermas, tantas personas agonizando, tantas personas bañadas con el sudor de la muerte, entonces uno dice, qué manera de desilusionarse, de desengañarse de la vida en el momento de la muerte. Porque tú cuando te vas a morir, ahí sí te das cuenta que toda la vanidad, todo el dinero, el pecado, todo eso, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió eso a la larga? Efectivamente muchos siguen apegados, pero uno se da cuenta que de todas maneras, al momento de la muerte ya no puedo quedar con nada, no puedo hacer uso de nada, de nada. Y he visto personas muy virtuosas temiendo por sus pecados de su vida pasada. Conocí una persona, un santo que estaba a punto de morir, que me decía, ay Wilson, estoy tan preocupado para enfrentarme a Dios. Yo le decía a esta persona, pero es que usted es un santo, por Dios, ¿de qué va a estar preocupado? Y me contó, voy a contar porque nadie sabe quién es, pero me contó el pecadísimo del que estaba preocupado esa persona. Entonces me dijo, resulta que cuando yo era campesinito, yo tenía 2 bulticos de papa y las montábamos a la escalera y entonces nos cobraban por bulto de papa. Y yo antes de bajarme, una cuadrita antes de bajarme, tiré un bultico de papa para que me cobraran solamente por uno. Y se dio cuenta el dueño de la escalera. Y yo ahí tengo tanto miedo de enfrentarme con Dios. Y yo lo escuchaba y yo decía, me dio el tic nervioso. Dije, si Él teme por esto, Dios mío, ¿qué será en el momento de nuestra muerte? Imagínense pues, sufriendo por eso, por Dios. Y ahí sí, los pecadores temen a la mala vida, a la mala muerte, pero no a la mala vida. Anoten eso. Los pecadores temen a la mala muerte, pero no a la mala vida. Los pecadores temen a la mala muerte, pero no a la mala vida. Es decir, tienen miedo de morir mal, pero no tienen miedo de vivir mal. Y generalmente, no siempre, pero generalmente, como se vive, se muere. Eso es así. Es cierto, generalmente. Claro que a veces hay gente que reza mucho por otros y se convierten al final. Eso es lo ideal. Y uno quisiera que todo el mundo se convirtiera. Pero por desgracia no todo el mundo lo logra. A mí me da mucha tristeza ver que este joven se mató en un accidente automovilístico, que esta persona se mató borracha, porque uno dice, Dios mío, habrá tenido tiempo para arrepentirse. Y entonces hay gente que dice, no, antes de morir yo le voy a pedir perdón a Papito Dios. Miren, primero uno no puede jugar con eso porque no tiene la certeza. Y segundo, cuando uno ha conocido personas que han estado al extremo, a punto de morir, y uno les pregunta, ¿y pudiste rezar? Siempre le responden a uno, no. ¿Lograste pedirle perdón a Dios? No. En un momento extremo uno no piensa en nada. Uno solo piensa en el chichi que se está haciendo.
a punto de morir, uno con un miedo bien grande. Eso no se piensa en nada, el pánico bloquea. Por eso uno tiene que estar preparado para morir. Entonces, uno de los primeros temores es el temor al pasado, el remordimiento del pasado. Segundo temor, el temor al presente. Al presente. ¿Y qué es esto de dejar el presente? Ay, hombre, ahí sí empieza uno a decir, mi familia, papito, mi hijito, ¿dónde está mi esposita? El tipo fue un chimbenguenchón de 7 suelas, el tipo tuvo moza, aeromoza y sucursal. Ninguna de esas sinvergüenzas está por ahí ya. Ahí solo le queda la esposa. Y qué increíble, tantas esposas que fueron abandonadas, despreciadas y vuelven a recibir a los maridos, hombre. Eso es una maravilla. Para mí eso son unas señoras santas. ¿Y saben por qué muchas lo hacen? No ni siquiera porque ya sientan el amor, digamos, afectivo conyugal que le tenían. No, muchas lo hacen es porque es que si yo no lo acojo, ¿quién lo acoge? Este hombre se me condena si yo no estoy con él. Hay gente que simplemente para que no se le condene la persona, para poderlos llevar al cielo, están con ellos. Santas mujeres, felicitaciones a esas mujeres que lo han hecho y animo a las que lo pueden hacer que lo hagan. Eso implica un esfuerzo, implica un sacrificio, implica perdón, implica generosidad, implica un corazón enorme, pero vas a llevar a esa persona al cielo, a esa persona con la que te presentaste ante el altar y le dijiste a Dios, lo voy a llevar al cielo, en la salud y en la enfermedad. Ahí está en la enfermedad. Si Él te falló, no le falles tú. ¿Quién como Dios? Y ahí está, qué tristeza uno que visita tantos enfermos, qué tristeza ver algunos hijos que no quieren acercarse donde el papá. No quieren. Muchachos que le dicen a uno, es que ese señor no es mi papá. Ese señor me dio a luz, pero ese señor no es mi papá es mi abuelo, me decía uno. Otros jóvenes adolescentes ya pues entre inmadurez y dolor le dicen a uno que se muera ese viejo. Yo digo, Dios mío bendito, que se muera ese viejo. Qué terrible que uno cuando muera no se encuentre rodeado de sus seres queridos, sino rodeado de sus seres odiados. No me la van a creer, no me la van a creer, pero hay gente que a punto de morir tienen temor del presente de dejar sus propiedades. Me tocó visitar un señor en la Floresta que no se moría y no se moría y no se moría y me dijeron, venga a rezar a ver si se muere. Yo no fui a rezar para que se muriera, yo fui a rezar a ver qué pasaba. Entonces yo fui a orar por el Señor y oh sorpresa la que me llevé. El Señor no se moría porque no sabía con quién dejar la herencia. Entonces yo fui a ver si oraba por él. Si oraba por él. Ay, hombre, como el cuento de este turco muriendo, lo conocen, ¿no? El turco agonizante ahí, ya dando las últimas bocanadas de la muerte, bañado ya con el sudor de la muerte, en los últimos estertores, ya ahí agonizando. Entonces el turco llama a su hijo y le dice, Abed Mahum, y Abed Mahum se acerca y le dice, hijo, tú conocer las flotas de carros que yo tengo al sudeste de África. Entonces Abed Mahum dice, sí papá, las conozco. Y después llama a Ben Mahan, al otro hijo, a Ben Mahan. Entonces se acerca a Ben Mahan, y tú conoces las tierras que yo tengo al norte de África. Sí papá, las conozco. Hijos míos, se las vendo. Hay gente así de bestia. Ay, hombre, pero bueno. Muchachos, miren qué impresionante. Decían de este señor Héctor ayer. Parece que fue un hombre muy adinerado, le fue muy bien en los negocios, pero decían, este señor no tuvo dinero porque sabía que el dinero debía circular. Sabía que el dinero debía circular. Lo que recibía lo iba dando. Hombre, me conmovió tanto la generosidad de este señor que iba, por ejemplo, por ahí y veía que una personita no había vendido nada y sin que él se diera cuenta le echaba 50,000 pesitos. Es increíble la cantidad de gente que yo escuché, es decir, es que nadie sabía. Ahora todo el mundo está diciendo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y usted qué hace acá? No, es que este señor me ayudó a comprar casa a mí. ¿En serio? No, es que este señor me dio estudio. No, es que este señor… Yo digo, Dios mío bendito, qué bueno uno morir
y que digan, esta persona pasó haciendo el bien. Él no tenía nada de él, no tenía nada de él, todo era para los demás. No hubo una sola persona, decían uno solo al que le dijera no. Siempre de alguna manera ayudaba. Tercer miedo, temor al futuro. Y efectivamente es el temor a encontrarme con Dios. Temor a encontrarme con Dios. Me pregunta él que qué pasó con el señor de la herencia. No me la dio. No, rezamos por él, le pedimos a mi Dios. No. El temor a enfrentarse con Dios es un temor bien fundado, perdón. Es un temor que tiene fundamento. Hay un don del Espíritu Santo que se llama el santo temor de Dios. Y entonces uno dice, hombre, pero tenerle miedo a Dios, miren, es un respeto paterno que se le tiene a Dios, pero se debe tener. Porque hoy día todo el mundo va a la iglesia mascando chicle con la gorra de lado y le dice, ¿qué hubo, Chucho, parcero? ¿Todo bien? ¿La buena, mono? Chucho es un parcero y él sabe que yo voy, no, que una bacanería. Y Chucho sabe que yo sí peco, la embarro y todo eso, pero no, señores, cuando los judíos mencionaban el nombre de Dios, inclinaban la cabeza. ¿Ustedes saben por qué hay esa confusión entre Yahvé y Jehová? Porque primero el hebreo antiguo no tenía vocales, solo eran consonantes. Entonces el hebreo se escribía Yahvé diciendo YHWH. YHWH. Entonces, ¿cómo me pronuncia? Eso es un vocal muy difícil, ¿no? Entonces tenía que aprenderse la pronunciación. Y la pronunciación, si ellos dejaban de pronunciarlo, se perdía la palabra. Y dejaron de pronunciar la palabra Yahvé, porque no la pronunciaban, era el nombre de Dios y era sagrado pronunciarlo. Miren el respeto que le tenían. Y después por eso fue esa confusión, pero se sabe con certeza, con mucha certeza, que la aproximación más exacta al nombre de Dios en el Antiguo Testamento es Yahvé, no Jehová. Eso lo reconocen incluso las Biblias evangélicas. Yo tengo unas 2 o 3 Biblias evangélicas. Tengo una Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, tengo una Reina Valera, revisada por Casiodoro Reina y Cipriano de Valera, que es la de los protestantes en general, revisión 1960, y ellos al final en un glosario reconocen que el nombre de Dios debe ser Yahvé, y que eso lo dicen los hebreístas, y sin embargo en toda la Biblia dice Jehová. Uno no los entiende, pero ¿saben por qué no lo pronunciaban? Por el respeto que le tenían. Y si Dios no quisiera ese respeto, que es un respeto no de miedo, sino de amor, entonces no le hubiera dicho a Moisés allá en el Sinaí, quítate las sandalias porque el lugar que pisa es santo. Porque es que ese respeto dispone el alma a entender que ante quien estoy es un ser superior a mí. Yo no puedo tener, claro, yo puedo tener la confianza, pero la confianza que tiene un hijo, un padre, no la confianza que tienen un parcero a una nea, la ñarria, pues todo eso, no. No es esa relación que tenemos que tener con Dios, es la relación reverencial. No es el que el papá, yo quiero hacerme amigo de mi hijo, venga a ver mi hijo, ¿y usted qué hace? Fumando marihuana, venga, yo me fumo este cacho con usted a ver, para que nos hagamos amigos. Es que el papá es símbolo de autoridad, de respeto. Es que el papá tiene que elevar la dignidad del hijo, no rebajarse a la indignidad de él. Entonces lo mismo con Dios. Hay que mantener ese santo respeto, ese santo temor, porque cuando uno lo trata así, en muchas ocasiones, lo que va generando es un espíritu como de amigotes, como de esos amigos de la universidad o del colegio, que hágale que a las que sea y se van a fumar y que todo es. No, señores, lo que hay que mantener es esa relación. No digo que no le tengamos confianza, no digo que no tengamos la confianza de un hijo, un padre, pero esa es la confianza que debemos tener. Y todo al final peca y uno dice, pero mi Dios sabe, Chucho sabe, todo bien. No, señores, Chucho no sabe todo bien. Nuestro Dios es un Dios que quiere tu bien. Chuchito sabe, la Virgencita sabe que hoy no puedo rezar el rosario, estoy muy cansado. Es que ellos son unos parceros.
Es como si el niño le dice, el niño famélico, muerto de hambre, desnutrido completamente, camina en sus huesos, le dice a la mamá, mi mamá sabe que todo bien, que hoy no me tomo la sopa, todo bien, la buena vieja. La mamá le dice, no, mijito, te tienes que tomar la sopa, porque es que te va a hacer bien, y no tomártela te va a hacer mal. Dios te dice, no, hijo, no puedes pecar porque te va a hacer mal. Como te amo, te quiero cuidar. Entonces, ese santo temor de Dios nos hace temer encontrarnos con Él. Y temer encontrarnos con Él, repito, es, Dios mío, yo debo vivir bien para enfrentarme ante el trono de Dios. Ya les voy a explicar que en el juicio, en realidad, no es que Dios te va a condenar, sino que tu alma misma te condena si es que no estás preparado para encontrarte ante Él. Pero es importante estar bien y adecuadamente preparados para encontrarnos ante el trono de Dios. Y Dios será estrictamente justo y misericordioso, pero será justo también en el momento del juicio. Entonces, temor al momento de la muerte, temor a encontrarnos con Él. Finalmente, quiero decirles que la muerte en Cristo es una muerte bellísima. Anoten, la muerte en Cristo. Hay un pasaje muy lindo del libro del Apocalipsis que dice lo siguiente. Apocalipsis 14:13. 14:13. Bienaventurados los que mueren, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Cuando Santa Teresita del Niño Jesús iba a morir, le dijo un sacerdote, Teresa, ¿estás resignada para morir? Y Teresita le dijo, ¿resignada? Resignación necesito para vivir, no para encontrarme con mi Dios. Estoy feliz de encontrarme con Él. ¿Quién como Dios? Qué diferente es la muerte del justo. Miren, le vuelvo a hablar de este señor. Claro, me toca el tema de la muerte justo con la muerte de este señor. El rostro de tranquilidad con el que muere, el rostro de serenidad, el rostro de alegría. Sufren los que se quedan acá. Sufren las personas de acá. Pero los que mueren en el Señor es una dicha. ¿Quién como Dios? Muy bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una dinámica. Dejen por favor sus libros, todo debajo de la silla. Me van a hacer el favor y van a cruzar sus manos sobre su pecho y van a cerrar sus ojos. Cierra tus ojos en este momento. Y vamos a pedirle al Señor en este momento que nos ayude en esta reflexión. Con tus ojos cerrados, vas a imaginarte que sales de este lugar, llegas a tu casa, estuviste en esta consagración y sin embargo tu vida no ha cambiado. Sigues viniendo, pero cada aprendizaje es en vano. Cada aprendizaje lo único que hace es endurecer más tu corazón. Peleas con tus papás, peleas con todos y te quedas mirándolos y no les hablas. Intentan ellos solucionar la situación y sin embargo tú no quieres nada. Te acuestas a dormir y al día siguiente te levantas y no les saludas. No les dices nada y ves que te ignoran y tú también los ignoras y tú tampoco les dices nada a ellos. Te vas a ir a trabajar, te vas a ir a estudiar, te vas a ir ya de la casa y de repente escuchas un grito. Alguien grita en tu cuarto. No, no puede ser, no puede ser. Y todos salen corriendo hacia tu cuarto.
cuando estás tan enojado que ni te importa. No te importa lo que pueda estar sucediendo. Pero cuando todos llegan allá, pero cuando llega papá, cuando llega mamá, cuando llega tu esposa, cuando llegan tus hijos, cuando llega tu esposo, tú escuchas que también gritan, y que esos gritos son desgarradores. Solamente gritan: no puede ser, no puede ser, no puede ser, y gritan. Así a ti se te estremece el alma. Y entonces caminas hacia el cuarto, y caminando hacia el cuarto te vas llenando de lágrimas al escuchar los gemidos que salen del corazón de esos seres que amas. Escuchas esos gemidos que te desgarran el alma. Escuchas esos gemidos que te desgarran el corazón. Y entonces te acercas y te das cuenta que todos están rodeando tu cama. Pero no alcanzas a ver qué es lo que hay allí que les hace llorar. ¿Qué puede ser? Hasta que finalmente, en un espacio, logras contemplar tu propio cuerpo en tu cama. Todos lloran, es porque ahí está tu cuerpo frío, porque has muerto y ni te has dado cuenta que moriste. Por eso nadie te veía, por eso nadie te saludaba. Y ves de repente como tu mamá se acerca a tu cuerpo y coge esa mano fría y comienza a gritar: hijo, hijo, levántate, hijo, no me dejes sola, hijo, por Dios, hijo, vamos, no me hagas esto, no bromees más. Yo te prometo, hijo, que no volveremos a pelear, pero no me dejes solita, no dejes a tu mamá ahora que te necesita. Levántate, hijo. Tú me juraste que me ibas a dedicar tiempo. Tú me juraste que ibas a cambiar. Tú me juraste que te ibas a hacer mejor en la universidad. Tú me juraste que ibas a salir de las drogas. Tú me juraste que ibas a alejarte de esas amistades. Me decías, mi amor, que las cosas serían distintas. Y ahora te me vas dejándome con este dolor. Me vas dejándome con esta soledad. ¿Dónde está ese hijo tierno? ¿Dónde está ese hijo dulce? ¿Dónde está ese hijo que me abrazaba? ¿Dónde está ese hijo que me ayudaba, que me decía que me ama? ¿Dónde está ese hijo que se sentía orgullosa de su vieja, de su mamá? ¿Dónde está ese hijo que se sentía feliz a mi lado? Ahora te me vas y ni siquiera te despides. De repente es tu papá el que se acerca y tu papá te coge las manos y empapado en lágrimas, tú no puedes creer. Estás viendo a tu papá llorar, no lo puedes creer. Tú intentas decir: aquí estoy, pero nadie te escucha. Ahora coge tu cuerpo, un cuerpo yerto y pesado, y tu papá llorando te dice: levántate, levántate, no seas cobarde. Eso no fue lo que yo te enseñé. Yo te enseñé que debías luchar. No te puedes ir todavía. No te puedes ir todavía, hijo mío, mi amor. No te puedes ir peleando conmigo. ¿Dónde está la dulzura de esa niña? ¿Dónde está la dulzura de ese niño que jugaba conmigo, que me esperaba que llegara del trabajo, que salía corriendo y me abrazaba? Te fuiste alejando cada vez más por tus amigos, amigas. Te fuiste alejando. Te casaste y te alejaste completamente de mí, de nosotros. No te volvimos a importar, ni tu mamá ni yo. Te fuiste de la casa y nos dejaste el vacío enorme en nuestro corazón. No te puedes ir sin agradecer todo lo que te dimos, hijo. No te puedes ir sin darme el abrazo que papá necesita. No te puedes ir sin ver estas lágrimas de amor que tengo por ti.
vayas todavía, hijo. Y tú con lágrimas contemplas a tu papá llorar. Pero ahora es tu esposa. Es tu esposa la que se acerca llorando. Es tu esposa la que se acerca destrozada. Tú no la puedes ver. Tú no la puedes ver porque está a punto de desmayar. Porque está a punto de desfallecer. Porque ella se tira sobre tu cuerpo y lo golpea. Y te dice: levántate, mi amor. Levántate, mi vida. No te vayas todavía. No te vayas, gordo, no te vayas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer yo y mis hijos sin ti? ¿Qué vamos a hacer ahora que nos dejas? No seas cobarde. No nos abandones todavía. Y tú contemplas eso, tú le dices: mi amor, aquí estoy, aquí estoy. Pero es demasiado tarde. Ella no te escucha. Ella no te escucha. Y llorando te dice: ¿dónde está el esposo cariñoso, tierno y dulce que eras? Últimamente solo te importaban tus amigos. Últimamente solo te importaba tu licor, tu trabajo. Últimamente solo te importaban tus cosas. No te vayas. Tú le juraste a tus niños, le juraste a nuestros hijos que cambiarías, que les dedicarías tiempo. Juraste que estas vacaciones sí saldríamos juntos. Y ahora te vas. Y ahora te vas. Y ella llorando te coge la mano y te dice: ¿dónde está el esposo fiel? ¿Dónde está ese esposo fiel? Ese esposo que me amaba. Ese esposo que estaba dispuesto a darlo todo por mí. Te fuiste con esas mujeres, humillando mi dignidad. Te fuiste con esas mujeres, haciéndome sentir poca cosa. Levántate, levántate, no seas cobarde. Y entre dolor y lágrimas, tú ves como esa esposa se deshace. Ahora es tu esposo el que se acerca y te dice: mi gorda hermosa, mi vida, mi bebé, mi princesa, levántate, mi amor, por favor, levántate. No me dejes solo ahora que te necesito, mi amor. ¿Qué le voy a decir a los niños? ¿Qué le voy a decir sin ti? ¿Qué le voy a decir si tú no estás a mi lado? Levántate, mi amor. Y vuelve a ser la niña tierna, la dulce mujer con la que me casé. Cómo fue cambiando tu carácter con el tiempo. Cómo fue cambiando esa dulzura. Cómo se fue tornando cada vez más dura esa mirada, cada vez más fría. Fuiste perdiendo esos detalles de amor. Y ahora te me vas. Desde que conociste a esas amigas, te fuiste y te dedicaste a ellas. Te dedicaste solamente a ellas. Y me dejabas aquí. Yo necesitaba a mi mujer. Me amenazabas, me dejabas, me sacabas de la cama. Y ahora te vas. Y ahora te vas sin despedirte. Levántate, mi gorda, levántate y vuelve a ser esa mujer maravillosa con la que me casé. Son tus hijos ahora. Esos chiquillos hermosos. Ellos no entienden qué pasa. Es tu niña, es tu bebé, tu hijo, el que te coge la manito y pregunta: papá, ¿por qué mamá está fría? O le pregunta: mamá, ¿por qué papá está frío? Y te empieza a hablar y te dice: papi, papito, te está de día, papito. Te puedes levantar ya, papito. Mira
Mira que mamita está llorando porque tú no te levantas todavía. ¿Por qué no me escuchas, papá? ¿Por qué no me escuchas, papá? Y nadie sabe responderle a esa criatura. Esa criatura que llorando dice: papá, levántate. Levántate, papito. Levántate, papito. Tú juraste que ibas a jugar conmigo. Levántate, papá, porque tú dijiste que esta semana sí íbamos a jugar. Levántate, papá, porque me dejaste esperando muchos días y no te puedes ir. Así que vamos todos de vacaciones juntos. Levántate, papá, porque no puedes irte sin ir a reclamar mis calificaciones. Levántate, papá, porque no me puedes dejar ahora que tu bebé te necesita. Es la niña la que te dice a ti: mamá, mamita hermosa. Mamita hermosa, que tú me fuiste a trabajar, mamita. Y yo solita en la casa, mamita, y ahora te necesito tanto. Te necesito, mamita. Que ni siquiera cuando llegaba del trabajo me dedicabas el tiempo que necesitaba. Mamita, no te vayas. Tu bebé, tu niña te necesita. Ella no lo logra entender del todo. Ella sigue creyendo que estás dormido, que estás dormida. Y de repente te presentas ante el trono de Dios. Y es Nuestra Señora, la Virgen Santísima, la que le pide a su Hijo que te dé otra oportunidad. Una oportunidad más para que ames esa familia. Una oportunidad más y ahora estás aquí con vida. Y hoy tienes la oportunidad de llegar a tu casa y de ir a servir y de ir a amar a esas personas que Dios te ha encomendado. Hoy tienes la oportunidad de ir a abrazar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a la gente que amas, a tus hijos, a tu esposa. Hoy puedes llegar a tu casa y decirles: les amo. Hoy Dios te da una nueva oportunidad. No es tarde todavía. Y si se fueron ya, y si ellos se fueron sin avisar, desde el cielo los puedes abrazar, les puedes dar un abrazo, mandárselos con tu ángel de la guarda, porque tienes siempre una nueva oportunidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sonido, sonido. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Más fuerte. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muy bien, muchachos. Perdonen la experiencia. Un poco fuerte, pero es necesario que reflexionemos. Es necesario que entendamos que esto que hoy fue una dinámica, mañana puede ser una realidad. Si no empezamos nosotros un cambio verdadero en nuestra vida, si no vamos y abrazamos a los seres que amamos, si no vamos y besamos a nuestros hijos, si no les dedicamos el tiempo que se merecen, mañana será demasiado tarde.